Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Cátedra Cusco. Hoy rendimos homenaje a una mujer que hace 2 siglos atrás, en un mundo gobernado por hombres, se atrevió a desafiar todos los límites y también fue capaz de conseguir todo aquello que se propuso. No hablamos de la monja, tampoco de la señora o la esposa de, ni del amante. Simplemente a ella la conocemos como la Mariscala. Y para hablar de la Mariscala, tenemos el día de hoy a Claudia Núñez, quien ha hecho un homenaje a la Mariscala escribiendo el libro de la Mariscala, Historia no contada, de Francisca Zubiaga y Bernales, primera presidenta del Perú. Nuestra expositora, Claudia Núñez Flores, nació en Cusco en 1987. Inició sus estudios en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y los concluyó en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y autora del libro La Mariscala. Agradecemos a todos su gentil asistencia. También les agradecemos mantener apagados vuestros micrófonos durante la conferencia y, como saben, al final de la misma podrán hacer uso de la palabra para emitir sus dudas y comentarios. En principio, nuestro programa del día de hoy, después de esta breve presentación, quien va a hacer la presentación en sí es Claudia Montesinos Murillo. Le damos la bienvenida y le agradecemos también su apoyo el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes al público de Cátedra Judicial. Gracias por la oportunidad de hablar sobre la autora de este libro, Claudia Núñez, quien es una destacada intelectual cusqueña. Debo decir que Claudia es miembro de la Sociedad Pro Cultura Clorinda Mato de Turner desde el año 2016, pero también pertenece a múltiples círculos académicos nacionales e internacionales, sobre todo sobre estudios de mujer, género e historia. Además, debemos mencionar que su capítulo sobre la Mariscala se encuentra en el libro Mujeres de Armas Tomar, la participación femenina de las guerras del Perú, y es coautora de libros sobre la historia de la enfermería en el Perú, así como ha difundido a la Mariscala con múltiples artículos académicos, y es parte del equipo creativo de La Mariscala, el musical, que se encuentra presentándose este año en el Teatro Municipal de Lima. Respecto a su primer libro individual, La Mariscala, este ha sido editado en conjunto por la Sociedad Pro Cultura Clorinda Mato de Turner y la editorial Penguin Random, sobre la que ya sería ocioso hablar, pues creo que todos conocemos la importancia que tiene este editorial en el mundo. Además, debemos destacar que la crítica ha sido bastante buena para el libro de Claudia y ha tenido múltiples entrevistas en diarios nacionales e internacionales. Destaca sobre todo la entrevista en el diario El Comercio y la BBC de Londres. Y esta importante publicación ya se encuentra en su segunda reimpresión, llegando de esta manera al público nacional e internacional. La Sociedad Pro Cultura Clorinda Mato de Turner me permitió hacer parte de la presentación del libro de Claudia. Permítanme también mencionar a nuestra presidenta, la señora María Sofía Gaona, quien fue la que le dio el apoyo a nuestra autora de parte de la Sociedad Pro Cultura para que este libro pudiese llegar a todos ustedes. Quiero dar lectura a un pedacito del discurso que preparé para presentar la Mariscala en la Sociedad Pro Cultura. Para el momento más esperado por ustedes, el finalizar estas notas sueltas inspiradas en la lectura de La Mariscala, escrito por Claudia, quiero referirme al primer capítulo del libro, La venganza de Doña Pancha, y al último, El retorno de la Mariscala, porque en el primero, la visión entre Flora Tristán, la paria, que vive en busca de legitimidad y que representará siempre a todas las mujeres, que vivimos buscando legitimar nuestro papel igualitario en la sociedad, en la que las brechas de género son cuantificables, es decir, existen,
Quiero transmitir en forma literal unas frases de Flora Tristán sobre ese virreinato que había decidido ser república. Viendo que tomaban la ruta equivocada, que no pensaban antes que nada en armonizar sus costumbres con la organización política que han adoptado, la república, he tenido que decirlo a riesgo de ofender el orgullo nacional. Sin lugar a dudas, es Flora quien puede, por su visión y origen europeo en el país de la revolución, que marca el principio del fin de la monarquía absoluta, quien puede expresarlo con autoridad. En ese país, es ese país el que expulsa a Francisca, a la prefecta, a la caudilla, a la mariscala, a la presidenta. Y en el barco Jean Henriette recibe la paria Francisca a la paria Flora. Y ambas, en ese código íntimo que solo las mujeres somos capaces de entender y disfrutar, ese leer nuestras miradas, medirnos, experimentar ese hincón de envidia a la belleza, brillo, posición social, económica o intelectual de la otra, para luego dar paso a la comunicación, en la que transmitimos lo que queremos que sepan de nosotras, aunque la interlocutora, con su sexto sentido, lee entre líneas, y aún sin reconocerlo nos sintamos unidas por el hecho de ser mujeres, como si nuestros espíritus fueran absorbidos por el de nuestra madre tierra, para sentir nuestra feminidad. En estos 2 capítulos, el lector sentirá que el espíritu de la mariscala lo ronda, lo invade, hace comunión con él, para culminar en su testamento, donde su corazón es arrancado para ser entregado a Gamarra, al supuesto amor de su vida. Yo creo que era lo que él representó para ella, el hombre que la liberó, que la dejó ser, que le permitió soñar y cumplir sus sueños, que la valoró e imagino agradeció el haberlo llevado a ser presidente del Perú. A pesar del color de su piel, no precisamente blanca, del tono de blanco que los criollos reconocían como tal. Imagino que fue por eso que pidió que su corazón le fuera entregado. Claudia fue en busca de la tumba de quién en su periplo a Valparaíso, de Francisca, de doña Pancha, de la mariscala, de la prefecta, de la presidenta, de la paria. Solo ella podrá responder esa pregunta. Yo solo sé que al terminar el libro, mis ojos estaban brillosos y traicioneras las lágrimas quisieron brotar para recordarme que no importa cuánto trabajemos las mujeres en cerrar las brechas de género, en la conquista de nuestros derechos. Cuántas Franciscas, Clorindas, Micaelas, Tomasas, Floras, Manuelas, Trinidades, Mercedes, la historia oficial pretenda olvidar, satanizar, acusar, desprestigiar, maltratar o satanizar. Siempre existirá una de nosotras, como lo ha hecho Claudia, para buscar su tumba, rescatar su espíritu, y colectivos de mujeres como la Sociedad Procultura para apoyarlas y darles los recursos para que el mundo escuche nuestra historia, la historia de las mujeres, que desde nuestras entrañas poblamos el mundo. Quiero invitar a Claudia a iniciar su charla, que sé que va a ser magistral, cargada no solo de conocimiento, sino de emoción, porque solo las mujeres podemos entender cuán difícil ha sido durante estos siglos poder asumir nuestro papel en la historia. Gracias, Claudia, por haberme permitido estos minutos. Gracias a Cátedra Judicial, a pesar del nepotismo, y gracias a ustedes por escucharme. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Claudia. No sé si podrían habilitar para poder compartir mi pantalla. Gracias. Ya está habilitado. Un segundito. Buenas tardes. Perfecto. Perfecto, buenas tardes. Quiero agradecer a Claudia por la presentación y a Cátedra Cosco, en especial al doctor Murillo por su gentil invitación a compartir esta tarde con todos ustedes.
Es un placer para mí poder encontrarnos en un año que ha sido, creo, fundamental, de fundamental importancia para la historia de Francisca Zubiaga, la Mariscala, que creo se enmarca en nuevas narrativas y miradas que llegan con el bicentenario de nuestra independencia. Estas nuevas historias que surgen parten de un silencio que ha durado casi 200 años, que ha mantenido al margen el reconocimiento de la pluralidad de rostros que durante 2 siglos han contribuido a construir esta nación de la cual nos sentimos orgullosas y orgullosos. Quería iniciar la charla leyendo el primer párrafo del libro de la Mariscala, del capítulo que se titula La venganza de Doña Pancha. A bordo del barco, John Herriot, envuelta en una capa oscura, con los cabellos sueltos y sosteniendo un pañuelo al viento, la única presidenta que ha gobernado el Perú partía, sin saberlo, a un exilio que ha durado casi 200 años. Francisca Zubiaga y Bernales, la Mariscala, cusqueña indomable, ceniza que a lo largo de los años ha mantenido viva la amenaza del fuego, se revela la maldición que la ha mantenido en silencio e invita, desde estas páginas, a sublevarnos junto a ella la dictadura de la historia. Este no es un libro de corrección académica, es una provocación espiritual y femenina que busca una historia desde donde desencajar. En ese sentido, quiero iniciar esta presentación, que en realidad va a ser un mix entre el libro y también a través de la música, del musical en el que he participado, para que podamos juntos y juntas recrear este pasado y esta historia que esta tarde nos convoca. Entonces, para iniciar mi presentación, quiero invitar a todas y a todos los que nos acompañan virtualmente a trasladarnos imaginariamente 200 años atrás y pararnos en medio de la plaza mayor de nuestra ciudad del Cusco. Quiero que sientan esa tierra fresca, que es el suelo por donde caminan cusqueños y cusqueñas, con pequeños senderetes que se erigen sobre el lugar que ha sido el escenario no solo de los eventos más importantes durante el Imperio Inca, sino que también va a verlo caer. Esa plaza de armas que también va a ver ejecutar a Micaela Bastías y Tupac Amaru, y cuya sentencia también va a ser recibida por parte de los hermanos Angulo y tantos otros héroes cusqueños que soñaron con un futuro distinto. Es 1821, José de San Martín ha llegado a Lima y ha proclamado la libertad. Su llegada ha obligado al entonces poder colonial, representado por el virrey La Serna, a salir junto a sus tropas de la ciudad. Serna a salir junto a su séquito, pasarán 6 meses a lo largo del territorio nacional para finalmente decidir que el Cusco será su nuevo eje de poder. Es una decisión complicada, ya que esta ciudad ha sido también, como he mencionado, el escenario de los 2 levantamientos más grandes que va a haber en contra de la corona. En 1780, la rebelión de Micaela Bastías y Tupac Amaru, y la de 1814, la de los hermanos Angulo y Mateo Pumacao. Para esa fecha, mientras el pueblo limeño comienza a imaginar un futuro que deje atrás la identidad colonial, Cusco aún tenía una deuda pendiente, una batalla última contra el orden virreinal para reclamar su espacio de honor en la configuración de la nueva República Peruana. Van a pasar 3 largos años donde la ciudad imperial se va a ver sujeta a fuertes regulaciones como la prohibición de hablar quechua o vestir a la usanza del campo, así como cualquier reunión social que pudiera dar espacio a conversaciones que terminen en una organización independentista. Por ejemplo, se van a cerrar las chicherías, ¿no? Y las chicheras van a jugar un rol fundamental en este espacio, porque van a ser, y en el libro lo menciono, van a servir al mismo tiempo chiche y revolución. Y pese al esfuerzo de pequeños valientes levantamientos, la ciudad aún se va a mantener bajo dominio español. Estos 3 largos años terminarán cuando en diciembre de 1824 las tropas patriotas, con muchos cusqueños y cusqueñas en sus filas, derrotarán a las tropas realistas en Ayacucho, sellando así la independencia de todo el territorio peruano y el inicio de la vida política de una mujer que cambiará la historia de nuestro país para siempre. Clorinda Mato de Turner dirá que la vida de Francisca Zubiaga nunca deberá desaparecer en los tiempos. Sin embargo, pese a sus deseos, la famosa mariscala cusqueña aún se encuentra ensombrecida y esperando ocupar el lugar que le corresponde en las páginas de nuestra historia oficial. Es febrero de 1825. A pocos meses de la batalla de Ayacucho, Francisca Zubiaga, hija de un español y una mestiza cusqueña, entra a lomo de caballo al pueblo de Zurite, donde contrae nupcias con el recién nombrado general Agustín Gamarra. Ambos son ahora prefectos.
prefectos, prefecta y prefecto del Cusco. Tienen a su cargo refundar la ciudad e instalar la república. Tarea ardua, sobre todo por la herida social y económica que ha dejado la guerra de independencia. La decisión de este matrimonio pone un peso particular sobre Francisca, quien a sus 22 años ya podría haber escogido un esposo acorde a los órdenes coloniales, que le permita seguir una línea sanguínea española. Sin embargo, ella tomará un rumbo totalmente diferente. Decidirá casarse con un mestizo militar, y hasta solo algunos meses atrás, un hombre que sería considerado un mal partido para ella. Zubiaga ve en Gamarra la oportunidad de encontrar su libertad, una que se construye omitiendo los órdenes establecidos para las mujeres de la época, pero que representa la materialización de todo lo que quiere lograr. Así, Agustín Gamarra ofrece a Francisca lo que probablemente ningún otro hombre le ha ofrecido: igualdad. Es este encuentro el que es fundamental para reconstruir la historia de la Mariscala. Juntos ingresan al Cusco y el Cusco los recibe con gran algarabía. Pasan varias noches en Surite y luego se trasladan a Urubamba. Y es una de las canciones y una de mis canciones favoritas del musical, que se llama Sulpaiqui Pachamama, que es el recibimiento que da Cusco a esta nueva pareja que va a instaurar la República en el Perú, en el Cusco, perdón. Cusco, gran joya del planeta, ciudad bendita por el sol. No hay fuerza que ahora te someta, se acabó el abuso español. Rescataremos nuestro imperio, 300 años de opresión, nuestra cultura en cautiverio, al fin llegó la liberación. Cusco está de fiesta, prepara un gran carnaval. Napaykunaku y Francisca, bienvenido general. Sulpaiqui Pachamama, gracias por tu bendición. Taitacha de los temblores, gracias al santo patrón. General Agustín Gamarra, su ciudad confía en usted. La historia sus hazañas narra, orgullo nuestro, vuestra merced. Pierda cuidado, paisano, doy todo por mi ciudad. Yo lucho por mis hermanos, por mi gente y nuestra dignidad. Tomo el cargo de prefecto de esta mi tierra natal, para devolverle la gloria de su pasado imperial. Recién comienza nuestra gesta, el pueblo andino quiere más. Esto al criollo le molesta, quiere seguir siendo el capataz. Causacho, pueblo peruano, causacho la libertad. Lo que ahora exigimos es justicia e igualdad. Sulpaiqui Pachamama, gracias por tu bendición. Taitacha de los temblores, gracias al santo patrón. Bueno, Cusco va a ser este espacio central, ¿no?, de configuración de esta nueva república que se está imaginando, y Francisca va a conquistar su libertad a través del matrimonio con el hombre que ella elige, y con ello va a comenzar una alianza que los llevará juntos no solo a gobernar el Cusco, sino el Perú. Zubiaga y Gamarra comienzan un trabajo cuidadoso para establecer un nuevo orden, y la primera decisión que tomarán con la llegada de Simón Bolívar a la ciudad imperial es fundar un proyecto educativo muy diferente al que existía en otras partes del Perú. Es julio de 1825, Simón Bolívar, Agustín Gamarra y Francisca Zubiaga van a fundar el Colegio de Ciencias y el Colegio de Educandas del Cusco, destinado a la educación de las nuevas generaciones de la ciudad. Si bien el esfuerzo es importante para ambos colegios, el trabajo que hacen con el Colegio de Mujeres es de particular importancia. Este contará con el firme apoyo de Zubiaga y Gamarra,
que, a diferencia de otros colegios educandas del Perú, porque se fundan varios colegios en Trujillo, Ica, Lima, pero que no van a tener el mismo destino que educandas del Cusco, donde la educación femenina se va a encontrar sujeta a las rentas restantes del Colegio de los Hombres, Educandas en Cusco contará con un financiamiento propio, a la par que recibirá el Colegio de Hombres de Ciencias, ¿no? Entonces así, Educandas también encuentra su propia independencia, y esta adaptación de autonomía económica convertirá a este colegio en el proyecto más importante de formación de mujeres en la ciudad, y quizá en todo el país. Este colegio ha tenido en sus aulas a mujeres tan emblemáticas como Trinidad María Enríquez, la primera mujer en estudiar en la universidad en el Perú y en Latinoamérica, a Clorinda Mato de Turner, laureada escritora indigenista cusqueña. Francisca Zubiaga confecciona así con cuidado su nuevo traje político, uno que le permite ocupar los roles más altos dentro del orden republicano. Sin embargo, su posición no estará del todo consolidada hasta que no cuente con la característica más emblemática de este periodo, la manifestación inequívoca de su destreza dentro de los conflictos propios del periodo caudillista, el campo de batalla. Los registros históricos refieren que la llamada prefecta del Cusco abandona su ciudad natal en febrero de 1828 para dar el encuentro a Gamarra, quien se encontraba en el sur preparando las acciones del ejército a su cargo para tropas que habían invadido la parte sur de nuestro recién inaugurado límite territorial. Mientras Gamarra se encontraba calculando su estrategia, paralelamente Francisca Zubiaga se encontraba en el reducto de Pandaro y generaba una revolución contra las tropas gran colombinas de Bolívar en Paria. Los diarios de la época, El Sol del Cusco, del 28 de junio de 1828, narrará así la incursión de la Mariscal. Para llegar aquí redoblé marcha, porque en el reducto de Pandaro, donde nos alojamos la noche del 25, recibí el aviso por medio de un oficial de una revolución que se preparaba en Paria, la que debió estallar la madrugada del 26. La presencia de Francisca Zubiaga dentro de este espacio, ataviada de un traje de terciopelo azul, como una alegoría a los colores que representaban a la fuerza gamarrista, pantalones de paño elaborados en Cusco y espuelas de oro, es un hecho cuidadosamente planificado, donde el personaje de la Mariscala aparece frente a nosotros por primera vez. Las tropas de Gamarra y Zubiaga han protegido nuestro territorio, pero el hecho de tener a una mujer liderando la tropa aún no parece una decisión sencilla para los soldados. Las fuentes refieren que después del despliegue militar, los soldados a cargo de Francisca se le rebelan bajo la excusa de falta de pago. La Mariscala irrumpirá en el cuartel recordándoles con quién han luchado. Las fuentes históricas inmortalizan sus palabras a la tropa. Cholos, ustedes contra mí. Y esa es la siguiente canción del musical que quiero presentarles. Hay soldados tan sacrificados que han dejado su sangre en batalla. Se merecen todas las medallas y los tienen aquí abandonados. ¿Quién se ocupa de darles su pago? ¿Quién se encarga de este batallón? Mi sargento Marcial Pujazón, con respeto no es como señala. Nos dirige nuestra Mariscala, nuestra líder, nuestra inspiración. La señora Francisca Zubiaga, valentía y coraje en acción. Hay soldados, han sido cegados, la señora los ha embrujado. No los culpo, le pasa a cualquiera, ella hechiza con esas caderas. Hay soldados, no sean inocentes, las niñeras para los muchachos, el ejército es para los machos. Que el Mariscal Gamarra salga al frente, que ella traiga comida caliente y su esposo nos venga a pagar. Huelga militar, Francisca a cocinar, que venga el Mariscal a pagar nuestro jornal. Huelga militar, Francisca a cocinar,
que venga el mariscal a pagar nuestro jornal. Hay soldados, vergüenza les queda para aullar como muertos de hambre. Son abejas hechas un enjambre, vuestra abeja reina os releva. Su lealtad vale un mísero fiambre, salten perros por vuestras monedas. Cholos, cholitos, ustedes contra mí. Cholos benditos, les tengo que decir. ¿Quién les lavó sus heridas? ¿Quién lloró con ustedes las vidas perdidas? Se les olvida. Les tengo que decir. Cholos, cholitos, ustedes contra mí. Cholos bonitos, ¿por qué actúan así? ¿Con quién lamentaron nuestras caídas? Celebramos triunfos con baile y bebidas. Se les olvida. Les tengo que decir. ¿Con quién combatieron hasta la fatiga? ¿Quién fue su madre, su hermana, su amiga? Cholos, cholitos, ustedes contra mí. ¡Viva la Mariscala! ¡Viva la Mariscala! ¡Viva la Mariscala! ¡Viva la Mariscala! Es así que la hora mariscala abre el escenario para que su esposo consolide una batalla estratégica y con ello logre el escenario político adecuado para lograr unos meses después el poder presidencial. Gamarra, luego de este encuentro, que le consolida como defensor de la patria peruana, se erige como presidente de Perú en 1829 y tiene que viajar a Lima a instalarse mientras su esposa dirige el Cusco, del que se tendría que despedir para seguir con el plan político que se había pactado la pareja. El Cusco despedirá así a la honorable mariscala. Minerva del Cusco, septiembre de 1829. La excelentísima señora presidenta de la República dejó su querido suelo natal la mañana del martes 17 de septiembre para dirigirse a la capital de Lima a los brazos de su esposo, a quien su amor por la patria la había separado de sus tiernas caricias, llevándolo con gloria al campo del honor y de la muerte. Un lúcido y numeroso acompañamiento salió de la ciudad a dar un interesante adiós a esta amable generala. Francisca es ahora presidenta del Perú. Gamarra, quien ha tomado el cargo, es la fuerza militar del proyecto conjunto, pero es ella el brazo político. La capital, para ese entonces, era una ciudad muy distinta a la que suele aparecer en nuestro imaginario. La famosa escritora Flora Tristán dirá que nunca había visto una ciudad donde las mujeres ejerzan tanto poder y dominio como en Lima. A diferencia de lo que se suele pensar, nuestros primeros años de independencia tienen mujeres ejerciendo un poder importante en la esfera pública. Los testimonios de viajeros de la época las retratan leyendo periódicos en el Congreso, mientras debatían sobre política, o haciendo reuniones en sus casas para propiciar espacios de discusión y elección de cargos de gobierno. Esta Lima es la que recibe a Francisca, que durante casi 4 años será la presidenta del Perú, nación que bajo su gobierno será la primera vez que ve un mandato completo. Flora Tristán dirá que Francisca fue la única que pudo traer estabilidad a un país tomado por caudillos y sus revoluciones, y creo que no se equivocó. Esta historia que se ha borrado, pero que hoy nosotras y nosotros al compartirla y conocerla, estamos reivindicando en el presente. Imaginemos nuevamente al Perú de casi 200 años y pensemos en Francisco Azubiaga, la primera presidenta del Perú, cusqueña de armas tomar, y no dejemos de que su historia se muera en el olvido. Quiero cerrar esta breve participación con la parte final, con la que cierra el libro de la Mariscala, que narra mi viaje a Valparaíso para encontrar la tumba donde ella fue enterrada. Y encuentro que que su tumba en realidad tuvo un destino que me parece muy simbólico, ¿no? Me paro frente a la tumba pública, plural, comunitaria.
La vida de la mujer que gobernó un país halló la tumba más humilde, la que no tiene lápida, ni nombre, ni monumento. Su cuerpo orgánico se ha deshecho con el de otras personas. Ahora juntas y juntos son tierra en Valparaíso. Se han convertido en parte de ese cerro que mira al mar. Francisca ha permanecido 187 años mirando las aguas calmas que la trajeron a las orillas de esta ciudad. Su destino en Valparaíso guarda el simbolismo más profundo, el sentido más explícito de la historia de las mujeres. Morimos en anonimato. Nuestras tumbas suelen estar olvidadas y nuestro destino aparece soterrado por los nombres que afianzan un linaje masculino. Dejo sobre la laja de piedra las flores que ha traído para ella. Para todas y todos quienes la acompañan. Pienso que ahora Francisca es Apu. Su cuerpo ha pasado por un ritual de transformación que la ha llevado a dormir por casi 2 siglos convertida en montaña, mirando al norte, al Perú, a donde debe retornar. En un acto de desagravio, agarro un pedazo de tierra. He decidido regresar con la mariscala y enterrarla en Cusco para que se encuentre con su corazón y su historia vuelva a latir en nuestros cuerpos. La historia de Francisca Zubiaga creo que encarna de manera muy simbólica lo que sucede con la historia de las mujeres de nuestro país. Ella, como menciono, después de gobernar durante 4 años en Lima, pierde las elecciones donde habían puesto un candidato de la misma ala de Gamarra y tienen que partir al exilio. Entonces, pero este no es solamente un exilio político, sino es un exilio histórico, ¿no? Que nos convoca en el presente a todas y a todos, ¿no? De retornar y mirar nuevamente sobre las páginas de nuestra historia y reivindicar esas historias perdidas, no solamente de mujeres, sino de todas esas márgenes, ¿no? De todos esos personajes invisibilizados, indígenas, afrodescendientes, personas de las disidencias. Toda esta pluralidad de personajes son los que tienen que retornar para que ese abanico de colores, esa paleta de colores tan plural que siempre ha sido el Perú, pueda ser resignificada. Quiero cerrar esta participación con el epílogo del musical de La Mariscala, que se llama Por mi gente y nuestra dignidad, que creo que materializa muy bien estos deseos de poder escribir y narrar una historia desde otros márgenes. La verdad es la trinchera, la justicia su bandera. Nuestro reto final, conquistar ese ideal por mi gente y nuestra dignidad. Pasarán 200 años, viviremos desengaños. La victoria será no dejar de luchar por mi gente y nuestra dignidad. Que es el Perú, somos yo y tú, libertad la pudimos conquistar. Somos la fracción de una gran nación que nos pide unión y hermandad. Somos todos sus soldados, caminemos lado a lado. Si morimos de amor, será con gran honor, por mi gente y nuestra dignidad. Mi nación es una lanza, es un grito de esperanza. Cuando quieras gritar, yo te voy a escuchar, por mi gente y nuestra dignidad. Somos todos sus soldados, caminemos lado a lado. Si morimos de amor, será con gran honor, por mi gente y nuestra dignidad. Mi nación es una lanza, es un grito de esperanza. Cuando quieras gritar, yo te voy a escuchar, por mi gente y nuestra dignidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias realmente por habernos regalado esta conferencia, por haber hecho conocer tu libro mediante este medio. Cátedra Cosco se enorgullece de colaborar un poquito con un granito de arena para que estas cosas se difundan. La historia es muy, muy bonita. Yo voy a empezar haciéndote una pregunta, después para que el público de repente, con tu paciencia y tu tiempo, si es que aún lo tienes, puedan preguntarte algo que les haya traído del libro, de la historia, de tu presentación. Y la pregunta es la siguiente, en tu formación histórica, ¿cómo es que llegas a este personaje? ¿Cómo es que tú encuentras a este personaje en nuestra historia, puntualmente en nuestra historia cusqueña, y ves en ella, en ese personaje, una beta, ¿no? Una beta valiosa para extraerla y ponerla en conocimiento de todos nosotros, más allá de los textos fríos de historia, donde las podemos encontrar como una parte anecdótica en la vida de un hombre, ¿no? Del esposo, pero con un peso propio. ¿Cómo es que tú llegas a este personaje? ¿Cómo es que lo descubres? ¿Cómo es que ves en ese personaje una beta para lo que has hecho? Gracias por la pregunta. En realidad, bueno, primero agradecer a todas las personas que se han quedado, invitarlos a leer el libro. He tratado de escribir un libro que sea accesible, leíble por cualquier persona, escapándome de la forma de escribir tradicional de los académicos, que puede ser muy lenta, a veces muy enrevesada. No quiero que sea un libro para todas, para todos. Y bueno, yo escucho música. Yo encuentro a la Mariscala en Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán, esta escritora francesa, ¿no? Franco-peruana, ¿no? Que viene a Perú a buscar su herencia, ¿no? Y la cual se le es negada porque sus padres solo se casan por la iglesia y no se casan de forma civil, lo cual es muy paradójico, pero después de la Revolución Francesa parece que eso era algo muy importante en Francia. Entonces, su tío, Pío Tristán, ¿no? Que de hecho es familiar de muchos de los Tristán que viven ahora en Cusco, le niega la herencia, pero ella a lo largo de su peregrinaje, de su periplo por Perú, escribe un libro, ¿no? Y que justo coincide en el tiempo en que la Mariscala es presidenta de la República. Entonces, yo había leído Peregrinaciones de una paria, pero no lo había leído completo y me había perdido el último capítulo, que me parece que es el más importante y que termina dándole sentido también a la vida de esta gran escritora francesa, ¿no? Que incluso es citada y muchos dicen que en realidad el pensamiento de Marx y lo que Marx va a proponer en realidad surge del pensamiento de Flora Tristán, una mujer de avanzada, ¿no? Entonces, el último capítulo de Peregrinaciones de una paria se llama La expresidenta de la República. Y yo digo, la expresidenta de la República. Y cuando tú lees el capítulo, que es fascinante para quienes no lo hayan leído, está en línea, pueden leerlo, es súper disponible, cuenta el encuentro de la escritora que está partiendo de regreso a Francia sin herencia, y de la mariscala que está partiendo a Valparaíso al exilio porque su gobierno ha caído, ¿no? Flora Tristán no va a tener dudas de llamar a Francisca Zubiaga la presidenta del Perú. Y comienzo a leer sobre ella, me doy cuenta que era la esposa de Agustín Gamarra, el Mariscal Gamarra, y yo y toda mi familia han vivido toda la vida en Mariscal Gamarra, y yo nunca me había preguntado o había profundizado en la historia del famoso Mariscal Gamarra. Entonces me parecía muy anecdótico, y me parecía una historia sumamente fascinante. Lo que cuenta Flora en ese capítulo creo que transforma la vida de cualquier mujer que se aproxime, pero creo que sobre todo de cualquier mujer cusqueña que pase por esas páginas, ¿no? Entonces yo me siento sumamente conmovida de, pese a ser historiadora, pese a ser cusqueña, ¿no? Nunca haber escuchado de Francisca Zubiaga, y comienzo a buscar los libros de historia para ver qué cosas había sobre ella, y me encuentro con un personaje totalmente estigmatizado, patologizado, ¿no? Como la loca de la República. Eso es, entonces me parece que era un acto de justicia, ¿no? Digo, vamos a hacer un poco de justicia con Francisca Zubiaga, voy a dedicarle mi investigación de posgrado, y quiero traerla a la historia, pero bajo otra luz. Gracias, Claudia, por la respuesta. Y bueno, yo me atrevería a decir que después
del testimonio que da Flora Tristán sobre su encuentro con la mariscala, tú debes ser la segunda voz que habla de la mariscala en la perspectiva en que se habla, ¿no? No te olvides que Flora Tristán viene a recuperar una herencia, considera es suya, con muchas idas y venidas, pero traía un pensamiento pues auroral del anarquismo, ¿no? Del anarquismo, era una luchadora social en una Europa totalmente adversa hacia las mujeres, y en Peregrinaciones de una paria también pues se encuentra horrorizada ella, una realidad en el Perú a veces mucho más cruenta, mucho más servil hacia muchos estratos sociales que en la misma Europa, ¿no? Esto también, para quienes estén un poco interesados, se ve en El Paraíso en otra esquina, de Mario Vargas Llosa, este maravilloso paralelismo que hace él entre Paul Gauguin y Flora Tristán y el parentesco que tiene. Y hasta donde estoy recordando, en el libro de Mario Vargas Llosa también se habla del encuentro entre la mariscala y Flora Tristán. Bueno, la carta a los peruanos de Flora Tristán es bastante dura y, por qué no decir, también bastante actual. Claudia, gracias por tu respuesta. No sé si algunas personas que están aquí quieran participar, preguntar algo a nuestra autora. Ahí veo a lectores de la mariscala que me constan que han leído el libro, como Iván Estrada, por ejemplo. Está calladito ahí. Ahí está, levantó la mano, voluntariamente obligado. Te escuchamos, Iván, tu micro. Doctor Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claudia, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este momento. Fue voluntario, doctor Fernando, cero obligado. Sí, es un libro que a mí me gustó mucho y hay mucho por preguntar, pero son dos puntos que quisiera preguntarle a Claudia. Por ejemplo, hay en el capítulo de la prefecta y en otros la biografía que ella narra e imagina de la mamá de Francisca. Quería preguntarle en base a qué lo hizo, porque es una biografía muy, muy ceñida, inclusive en la realidad. Y dos, el libro es muy fuerte en lo que contiene, en cuanto al reivindicar a la mariscala, de todo el olvido o toda la situación, como ya lo he explicado, de cómo la califican. Es un libro muy duro, muy bueno, muy fuerte, pero al final, cuando ella narra el viaje a Valparaíso, en la búsqueda de los restos de la mariscala, el libro cambia y tiene un sentimiento muy, muy bonito. Es como que el cierre de una historia dura y le ponen la parte emotiva. Quería preguntarle acá a Claudia, ¿qué sintió al final o qué sintió en ese viaje al paraíso? ¿Se sintió ella reconfortada? ¿Logró lo que quería? ¿Se sintió satisfecha? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Iván, que he encontrado la casa de la mariscala. Por regocijo. Es autor de la foto de la invitación. Sí. Bueno, en realidad has hecho una radiografía de lo más sensible, donde tengo más puesto el corazón en el libro, ¿no? La primera, lo que hago en el libro en realidad es una suerte de atrevimiento y de romper un poquito las reglas, ¿no? Porque cuando uno escribe sobre historia de mujeres, tiene que enfrentarse muchas veces a silencios, ¿no? En el archivo, las mujeres a veces no tenemos esa data que la academia exige para que nuestra historia exista, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar la historia de la mayoría de personas que estamos acá en el Zoom, o de nuestras madres, de nuestras hijas, de nuestras abuelitas, probablemente para la historia no existiría, porque no estamos en el archivo. Pero esa historia nos consta de que existe y tenemos que buscar la forma y las herramientas para que sobreviva en el tiempo. Entonces, lo que sucede es que yo encuentro varios datos sobre la historia del papá de la mariscala, pero no encuentro información sobre la mamá de la mariscala. Y lo que hago es un ejercicio contrahistórico. Digo, no hay información sobre la mamá de la mariscala, pero yo voy a narrar la historia como yo me gustaría que sea, ¿no? Y para hacer esto, no me invento y lo saco de la nada, sino utilizo todas las problemáticas de las mujeres de inicios de República y fines de la colonia, ¿no? El problema, por ejemplo, de la dote, ¿no? Las mujeres para casarse necesitaban una dote, el problema del matrimonio, tener que elegir entre el convento y el matrimonio, el problema de la muerte de sus hijos, el problema, la muerte de las mismas madres dando a luz, ¿no? Entonces, todas estas problemáticas que envolvían a las mujeres que probablemente, como Antonia Zubiaga, pensando también en a qué clase social pertenecía en la ciudad, las ficciono y las pongo en cursivas en el libro.
pero para dotarlas de humanidad y que no sea solamente una narrativa así descriptiva de lo que sucedía en las mujeres de esa época, utilizo en una entrevista oral que yo le hago a mi abuela, Irma Bueno, antes de que ella fallezca el año pasado. Entonces yo la entrevisto durante la pandemia. Entonces todos esos detallitos casi literarios que le dan vida, que le dan color a la historia de Antonia Bernales, los tomo de la biografía de mi abuela. Y es una forma de insertar su historia también dentro de las páginas de la historia oficial, ¿no? Entonces yo creo, y con esto propongo, ¿no?, que la historia de las mujeres tenemos que aprender a rescatarla desde otros lados y de otras formas. Yo he decidido rescatar la historia de mi abuelita a través de mi libro y a través de una entrevista que le hago, tejiéndola con la historia de la mamá de la mariscala, pero puede ser una herramienta que se utilice, que espero se siga utilizando dentro de las narrativas de las mujeres. La otra pregunta, que es mi viaje a Valparaíso para encontrar los restos de la mariscala, en realidad, Iván tiene toda la razón, ¿no? O sea, escribo un libro como muy desenfadado, ¿no?, de reivindicación a un personaje, pero después me encuentro con ella a solas, ¿no? Me encuentro con ella en Valparaíso, en el lugar donde ha sido exiliada, donde ha muerto casi sola, ¿no? Y que al final va a ser retirada de su tumba porque nadie la va a visitar y va a ser puesta en una fosa común, como va a morir en una fosa común también Manuela Sáenz y tantas otras mujeres que han sido importantes en la historia de Latinoamérica y del Perú también, ¿no? Entonces, me paro frente a la tumba y siento que es una cosa así tan significativa de que la presidenta, la mariscala, nuestra mariscala, haya tenido un destino tan sombrío, tan triste, ¿no? Y pienso, hasta ahora sigo pensando que está pendiente, ¿no?, nosotros como cusqueños, como cusqueñas, hacer algo similar a lo que hicieron los ecuatorianos con Manuela Sáenz, que fueron a Paita, donde ella muere también en una fosa común, y piden sacar la tierra donde ella estuvo enterrada para darle el panteón que se merece en Ecuador. Y bueno, ahora en Venezuela, pero la tumba de Manuela Sáenz se hace en base a tierra de una fosa común. Entonces yo pensaba, en algún momento la mariscala podrá tener una historia parecida o similar, en algún momento su historia podrá calar en los corazones, en la memoria de este país, y podrá ser tan significativa como para que nos podamos unir, ¿no? Y podamos reclamar de que nuestra mariscala regrese también al Cusco, donde yo creo que, no solo creo, tengo la firmeza que es el lugar donde ella quería ser enterrada, ¿no? Porque no lo menciono en la ponencia, pero cuando Francisca Subiaga muere en el exilio, ella decide morir sola, cierra su cuarto, se viste de blanco, y deja su testamento, ¿no? Cuando la encuentran muerta al día siguiente, en el testamento reparte sus cosas y lo único que pide es que le saquen el corazón y lo lleven para enterrarlo en Cusco. El corazón está perdido en Cusco, pero el deseo final de la mariscala era de que su corazón, ella, retorne al Cusco, porque siempre fue el bastión, fue el lugar donde reinó, fue el lugar de donde emergía su poder, donde se convirtió en la mariscala, ¿no? Entonces, creo que es algo sobre lo que a futuro podemos pensar como cusqueños y como cusqueñas, y creo que sería un acto de justicia también, no solo para nuestra memoria, sino para la memoria en específico de las mujeres de nuestra ciudad. Gracias, Claudia. No Perdón, sé. ¿puedo hacer un último agregado? Y con esto Claro, cierro. claro, Iván. El libro, como decía Claudia, es un libro fuerte, reivindicación, pero no deja de ser una historia inclusive hasta de amor. Yo encontré un párrafo y lo voy a dar lectura en la página 95, en el capítulo 3 de la presidenta. Me voy a permitir leerlo. Dice: todos los registros sitúan a Francisca y Agustín en la ciudad, al pie del volcán Misti. Cuando deben decidir, se optarán por un exilio juntos o dividirán sus caminos. Los textos históricos simplemente nos cuentan el desenlace. Ella parte rumbo a Chile, donde morirá al poco tiempo, y él se dirige a Bolivia para comenzar su propia peregrinación que pasará por Costa Rica, Ecuador, Chile y finalmente de vuelta al Perú para ocupar por segunda vez la presidencia, esta vez sin la mariscala. Y este párrafo final me parece excelente, dice: siempre me he preguntado cómo ocurrió esta separación, cómo tomaron la decisión de dividir su destino después de tantas victorias juntos, después de haber tenido el sueño republicano en las manos. A ningún patriarca de la historia
le ha interesado este momento. No sé, yo entiendo, acá hay algo de, no sabemos explicar cómo una historia, y como lo dice la autora, de tantas victorias juntos, de tantas situaciones al mando del gobierno de un país, que tienen que partir dividiendo su amor unido por una lucha conjunta, ¿no? Ese es mi aporte, doctor. Sí. Gracias, Iván. Sí, esa pregunta también yo me hacía. ¿Por qué tienen que tomar la decisión de dividirse? Y yo le agrego una pregunta más a la que ha hecho Iván. Él sabía que ella iba a morir antes que él, siendo él mucho mayor, ¿no? Qué doloroso debe ser eso, ¿no? Pero ¿por qué lo sabía? Él sabía que ella iba a morir antes y escribe un testamento rápido donde dice, dejo todo a mi hijo Andrés Gamarra, ¿no? Y de hecho es el único testamento que existe de Gamarra, porque con ese es el que su hijo va a terminar reclamando la herencia, ¿no? Pero no, Santa Cruz le niega el asilo a la Mariscala, ¿no? En Bolivia, y ella decide partir a Valparaíso no por una decisión necesariamente muy consciente, sino que es el lugar donde podía ir. Pero ella ya estaba herida, estaba enferma. Cuando Flora Cristal la entrevista en este barco que le está llevando al exilio, ella ya está con una salud muy quebrada, ¿no? De hecho, la segunda vez que se acerca al barco a pedido de la Mariscala, ella ya está en la cama, muy enferma. Entonces ella sabe que va a morir. Probablemente Gamarra también lo sabía, y juntos deciden que bifurcando sus caminos pueden ser más fuertes. Y de hecho, esta es la cursiva que también, al igual que lo que hago con mi abuela, ¿no? Para incluir la historia de la mamá, este silencio que me parece incómodo, este otro silencio de la historia de esta separación de estos personajes me parece incómodo, y decido intervenir nuevamente el libro con una cursiva que no es exactamente la recreación, sino es más como un texto a esta fuerza de Zubiaga y Gamarra, y dice así: a Zubiaga y Gamarra nadie los ha derrotado. Ellos han decidido bifurcar el camino y aceptar que nunca más se encontrarán en la vida terrenal. Su destino es mayor, lo saben. Por eso pueden mirar sin miedo al sur, donde siempre ha apuntado su brújula, con la promesa de encontrarse en la eternidad de la ancestralidad andina. Para su exilio, ella pacta con el mar, él con el altiplano. Ella es agua y él es tierra. Son el principio de la dualidad inversa que reconfigura lo femenino y lo masculino. La oposición complementaria en estado de subversión. Francisca Zubiaga y Agustín Gamarra no han desaparecido. Viven en Cusco, la tierra que los ha parido, convertidos en agua y en tierra. Son las temporadas que marcan el tiempo del Ande, que solo sabe del idioma de pares. Cuando la lluvia cae furiosa e impacta convertida en Illapa, es ella quien está presente. Francisca es la fuerza del agua que nutre la tierra, es indomable, impredecible. Él es tierra, firme y apacible, compenetra con el agua salvaje que fluye a través suyo. Juntos pueden ser producción o destrucción. Del agua con la tierra pueden brotar frutos, pero también transformarse en huaycos, que son fluidos vivos de ambas fuerzas que reivindican el trayecto que la humanidad ha tratado de domesticar. A Zubiaga y Gamarra nadie los ha derrotado. Son fuerza indivisible en el tiempo. Gracias, Claudia. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar? ¿Preguntarle algo a Claudia? Renzo, tenemos aquí a nuestro hereje impenitente, Renzo Ortiz. Muchas gracias, Fernando. Un gusto saludarte. Renzo lee las 25 horas del día, por si acaso. Muchas gracias, Fernando. Un cordial saludo. Buenas noches a todos los presentes, en especial a Claudia. Felicitaciones. Si hay, creo yo, algún oficio que sea que reivindique la utopía, ¿verdad? En un país como el nuestro, es el de escritor y el de escritora, en el caso de Claudia. Y en ese contexto, aparte de brindarle la felicitación correspondiente, yo quería un poco preguntarle a ella la historia detrás de la historia. Me refiero a que si su proyecto, ¿verdad?, literario, fue muy difícil encontrar editores, ¿no? Yo tengo entendido que si en otros países esto es, digamos, entre los jóvenes, entre los intelectuales, es muy mentado, ¿verdad?, muy difundido el hecho de escribir sobre la historia del país. Pero eso no sucede lamentablemente en el nuestro. Y ahí mi pregunta: siendo ella escritora, teniendo un proyecto literario como el que tuvo, ¿fue muy complicado encontrar editores? ¿Cómo fue esa historia detrás de la historia, Claudia? Gracias. Gracias. Bueno, acá
nuevamente regresar al apoyo de la Sociedad Procultura, que sin ellas creo que este proyecto no hubiese sido, no se hubiera llegado a concretar, al menos de esta forma, ¿no? Yo venía teniendo un proyecto ya con Penguin Random de un volumen bastante emblemático sobre historia de la mujer, donde no solamente iba a estar yo, sino somos un total de 7 historiadoras que estamos escribiendo los volúmenes. Entonces ellas conocían mi trabajo, habían leído los borradores de las primeras versiones de estos volúmenes que espero salgan el próximo año, y sabían que yo escribía y que tenía un trabajo sobre la Mariscala, ¿no? Entonces decido unir, ¿no?, las fuerzas de toda la maquinaria, digamos, y toda la presencia editorial que tiene Penguin, con el impulso que da la Sociedad Procultura. Entonces, realmente fue que calzaron perfecto y decidieron sacar adelante el proyecto, que de hecho es un proyecto bastante arriesgado, porque si bien se escribe mucho sobre mujeres, ¿no?, hay muchas publicaciones sobre historia de la mujer, muy pocas se atreven a hacerlo desde una narrativa distinta, ¿no? O sea, que no sea solamente una cuestión muy biográfica, muy canónica, ¿no? Sino esto era una propuesta contrahistórica, yo siempre digo, incluso hablando de temas que a veces pueden resultar hasta incómodos para algunas audiencias, ¿no? Entonces, Penguin leyó los primeros manuscritos y decidieron apostar, pero no puedo decirle que sea algo que suceda muy a menudo, ¿no? Conozco a un circuito de escritoras talentosísimas de todo el Perú, especialmente las que no están dentro de Lima, ¿no?, que son principalmente escritoras que vienen de la sierra, ¿no?, que vienen haciendo un trabajo casi de autofinanciamiento, de autopublicación, pese al enorme talento que reside ahí, por 2 razones fundamentales, ¿no? Yo creo que la falta de espacios de difusión, y un fuerte centralismo en el Perú, en lo editorial, ¿no? Lima publica para Lima y a gente de Lima. Es muy raro que publiquen a gente que no sea de Lima. Es más, creo que en Penguin ahorita creo que soy la única mujer de provincia que ha sacado una publicación este año, si no me equivoco, ¿no? Karina Pacheco está en Planeta con Six Barral, ¿no? Pero digamos, es muy raro, ¿no? Entonces, hay como un olvido muy grande, y hay una cantidad de talento de escritoras que se están forjando, y creo que nuestro deber es agarrarnos todas de la mano y poder empujar este carro juntas, ¿no? En Cusco hay poetas maravillosas, he tenido el placer de viajar con la Mariscala por varias ferias del libro, y en cada feria encontrarme con escritoras con quienes hemos intercambiado nuestros libros, y yo sinceramente a veces me quedo chica frente a tanto talento. Entonces también esta es una forma de recordar a mis compañeras, a mis colegas y a otras escritoras del Perú que no tienen el mismo espacio, no han tenido la misma suerte de poder publicar como yo, pero invito a todas y a todos de que siempre se den vueltas por las ferias de los libros, por los stands de independientes, estén al tanto de quiénes son las escritoras que tal vez no están publicando con estas grandes casas editoriales, pero cuyo trabajo es interesantísimo, ¿no?, cuyas investigaciones son fundamentales y necesitamos, y solo depende de nosotros poder hacer de que esto cambie, ¿no? Muchas gracias, Renzo, realmente la pregunta es muy importante. Gracias. Me parece que Katia Virto estaba queriendo preguntar, no sé si todavía esté. Sí, doctor Katia. Fernando, buenas noches. Hola. Sí, te escuchamos, Hola. Te escuchamos. Sí, Katia. bueno, primero agradecer mucho y felicitar a Claudia por esta maravillosa ponencia donde reivindica una figura femenina cusqueña. Y bueno, yo como mujer cusqueña me siento realmente feliz de que se retome una figura que de repente por ahí en la historia queda en el olvido, y es tiempo también de recordarlo.
Eh, Grandes lectores han preguntado hace un rato, doctor Renzo, están aquí presentes. Mi inquietud va más por el tema del musical, ¿no? Quisiera pedirle a Claudia que nos cuente un poquito cómo ha sido ese trabajo en la elaboración del musical. Katia, creo que podemos ir respondiendo. Claudia, que está preguntando sobre el Sí, musical, ¿cómo es esto? sí, sí, sí. Eh, este, No, está bien, ok, puedes ok. contestar. Sí. Ya, sí, el musical es un proyecto que venimos imaginando junto a Jorge Sabugal, Gonzalo Polar y María Elena Arce, que son dos músicos y somos dos historiadoras, desde el 2018, ¿no? Surgió me hicieron la propuesta porque sabían que yo estaba trabajando sobre la figura de Francisca Zubiaga y decidieron que mi investigación podía transformarse en canciones. Estuvieron a cargo de Gonzalo Polari y de Jorge Sagual. Ahora la Mariscal está siendo montada en el Teatro Municipal en una temporada súper corta de solamente 4 semanas, que va hasta fin de mes. Ya solo quedan 2 semanas de montaje. Ha sido un trabajo súper largo. Originalmente se iba a lanzar para el Bicentenario en el Gran Teatro Nacional, pero la pandemia suspendió esos planes. Ahora, bueno, se han retomado. El elenco es un elenco de artistas bastante reconocidos. Está Gisela Ponce de León, está Gonzalo Torres, Gonzalete de Pataclón haciendo de la mamá de la Mariscala, Marcelo Rivera haciendo de Gamarra, y una jovencísima y talentosa Alejandra Guavil haciendo como Francisca Zubiaga la Mariscal. Ha sido también un casting larguísimo para buscar a los personajes adecuados. Y bueno, ha sido un poco ese el ejercicio, ¿no? Yo narrar la historia, y mi propuesta sobre cómo me gustaría que sea representada la historia de Francisca Zubiaga, y los músicos han convertido estos fragmentos de historia en canciones, ¿no? Ha sido un proceso bastante interesante y cuyos resultados y cuyo fruto ahorita está en pleno montaje, ¿no? Entonces, para quienes están en Lima, invitarlos a que vayan a ver el musical también. Uy, se colgó, creo. ¿Me escuchas, Ahora Claudia? sí, ahora Sí. sí. No, te decía que sería muy bonito que eso se pueda replicar o traer la obra aquí a Cusco, ¿no? Sería muy, muy bonito. De repente por ahí se puede hacer un esfuerzo conjunto de algunas entidades que en vez de preocuparse en otras cosas, le den una miradita a la cultura y vean nuestras raíces. Gracias, Claudia, por la respuesta. Tengo a Fernando Campana que quiere hacer una pregunta. Fernando, te escuchamos. Sí, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Claudia. Muy agradecido por la invitación de Cátedra Cosco y también aprovecho el momento para felicitar por este excelente diseño, esta invitación que nos trae en este tiempo que estamos celebrando el Día de la No Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre. Y bueno, nos cuenta una historia de haber invisibilizado a una mujer importante en la vida de todos los peruanos de esa época. Creo que, como ella dice, es necesario hacer un trabajo no solamente de parte de las mujeres, sino de la sociedad en conjunto, para reivindicar a muchas mujeres que han permanecido en el anonimato, no solamente porque vivimos en una sociedad que ha marginado estructuralmente a muchas mujeres y de ahí tenemos muchos problemas. Pero quería preguntar, de acuerdo a la investigación que ha hecho, honestamente no he leído todavía el libro que nos ha compartido Fernando, pero prometo que lo voy a hacer en la próxima semana. ¿Qué significó la señora Francisca en la vida de Gamarra? ¿Es correcto decirle la Mariscala? ¿Por qué se le denomina así? Por ratos en la exposición escuchaba que decía la presidenta. ¿Realmente ejerció un poder de facto o fue presidenta? ¿Qué es lo que nos podría contar respecto a eso? Es una curiosidad. Sí, es muy buena pregunta, Fernando, gracias. Primero tenemos que
imaginar que estamos en otro tiempo, ¿no? Estamos en 1825, cuando ellos van a llegar a Cusco después de haber consolidado Gamarra junto a las tropas patriotas la independencia en Ayacucho, pero estamos después de 300 años de colonia, ¿no? La idea de lo que es un presidente, de lo que es un congresista, de lo que es la nación, todavía se está configurando. Recién estamos imaginando por primera vez qué es eso. Por ejemplo, la figura de primera dama no va a existir hasta casi 100 años después y va a ser una importación de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, la idea de primera dama, menos, eso no existe. Existe quien gobierna, y quien gobierna es el presidente, ¿no? Y la forma en la que llega a tomar el mando presidencial puede ser múltiple. Golpe de Estado, elecciones, ¿no? Entonces, hasta estamos imaginando cómo se va a elegir al nuevo presidente, o presidenta, ¿no? Cómo se va a elegir al nuevo gobernante, ¿no? Por un lado, queremos sacarnos de encima toda la idea del virrey, de la virreina, pero tampoco conocemos otra forma o sea, no conocemos cómo se vive, digamos, la república en la cotidianidad. En ese contexto de caos y que la gente está tratando de entender, lo que surge con Gamarra y con Francisca Zubiaga es una dupla política. Y es una dupla política que no va a ser ajena a otras duplas políticas del pasado. Por ejemplo, Túpac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? Ellos van a hacer una dupla política que juntos van a gestar la revolución de 1780, por más que la historia haya tratado de invisibilizar y menospreciar la labor de Micaela Bastidas dentro de la gesta de la revolucionaria de 1780, pero son una dupla, ¿no? Ambos tienen funciones que cumplir. Y esto es lo que Gamarra, por lo visto, le propone a Zubiaga, y juntos deciden hacer un proyecto político. Si bien por las normas el único que puede acceder al poder es Gamarra, en la práctica son los dos quienes gobiernan. Y eso le queda clarísimo a todas las personas, ¿no? Tanto que tú lees la prensa de la época en Cusco y es la señora prefecta, la señora presidenta, ¿no? O sea, la llaman así, no tienen dudas, o sea, no tienen tantas ubicaciones como tenemos ahora en pleno siglo XXI de llamarla la presidenta, porque en esa época quien ejercía el poder era el presidente, ¿no? Y la que ejercía el poder en ese momento era ella. Entonces, cuando llegan a Lima, Gamarra es elegido presidente, ella llega a la ciudad y Gamarra se da cuenta de que él no puede estar mucho tiempo en Lima, porque las fronteras son líquidas y tiene que ir digamos, a callar todos esos intentos de golpes de Estado, revoluciones, ¿no? Entonces es un poco, quiere la fuerza militar. Y quien se queda en Lima gobernando desde Palacio es ella, ¿no? Entonces los congresistas, por ejemplo, las fuentes refieren que no había proyecto de ley que no pase por el escritorio de Francisca, ¿no? Ella era la que se encargaba de revisar, de ver que las políticas que ellos tenían como dupla, porque no era ella sola, sino que la visión que ellos tenían para el país como dupla, se mantenga firme, ¿no? Es por eso también que Flora Tristán titula su último capítulo La expresidenta de la República, y en ninguna parte trata de dar justificación a este título, ¿no? O sea, no dice, era la presidenta porque ejerció, no, o sea, en el imaginario, en la época en la que ellos están viviendo, ella es la presidenta porque ella es la que gobierna, ¿no? Entonces, digamos, los cuestionamientos de si fue electa, cómo llegó, son cuestionamientos que nos hacemos en base a nuestro imaginario más del presente, ¿no? Pero que cuando lo trasladamos al pasado, no calzan tan bien porque estamos en otro momento histórico. En cuanto a lo de la mariscala, en realidad es un título que le ponen después de que ella incursiona en el campo de batalla, ¿no? Cuando ella comienza a usar el traje militar, porque a ella no le gusta usar vestidos, sino le gusta siempre vestirse con paño cusqueño, pantalón y chaqueta de paño cusqueño, no puede ser tela traída de otro sitio, su capa, ¿no? Y espuelas de oro, le encanta el oro, ¿no? Entonces también es como una suerte de uniforme medio no estrambótico, pero bien como propio de ella, ¿no? O sea, ningún otro soldado va a tener el traje que ella tiene, ¿no? Y esta creación del personaje de la mariscala, y como he leído en ese fragmento de
del diario Minerva. O sea, la ciudad también, cuando ya la ven incursionando como los otros caudillos dentro del campo de batalla, la mariscala, la generala, ¿no? La llaman así. Entonces, a veces nosotros tenemos a veces estigmas que se han ido construyendo a lo largo de 200 años, pero que en esa época no eran tan fuertes como a veces solemos imaginarnos, ¿no? Siempre pensamos que el pasado fue más machista que el presente, pero no siempre el camino es progresivo. A veces hay retrocesos y creo que este es uno de esos. Gracias, Claudia. Yo me voy a tomar una pequeña licencia para tocar una puerta de un cusqueño que su corazón está acá, pero él está en Lima. Aquí está con nosotros en la sala Sandro Fuentes. Doctor Sandro Fuentes, ¿cómo está? Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Encantadísimo Sandro? de saludar y Nos regala un felicitar a comentario, por Claudia. favor. Felicitar a Claudia, que es una obra. La he leído, releído, y la he recomendado a todos mis amigos acá en Lima y en Cusco, porque es una obra magistral, en un sentido de reivindicación, en un sentido literario y en un sentido también histórico de trabajo profesional. Realmente emocionante el libro en sí mismo. Reivindica también un poco la historia de nosotros los cusqueños, que a veces se ha escondido. La propia historia del mariscal Agustín Gamarra se esconde. Se nos presenta a nosotros los cusqueños como único mérito el ser cusqueño, el único presidente quizá, o el presidente cusqueño del siglo XIX, y sin embargo no se ha dicho mucho sobre su estrategia militar, sus ambiciones políticas, sus enormes capacidades y lo que se legó. Bueno, si eso no se dice de Agustín, mucho menos se iba a decir algo de su mujer, como bien lo señala Claudia. Realmente impresionante el trabajo y ese hallazgo de la entrevista, entre comillas, permítame decirlo así, de Flora Tristán a la mariscala es realmente sorprendente. Lo he leído 7, 8 veces porque me parece tan emocionante que haya ocurrido esa coincidencia de la historia. Fernando, no quiero abusar del micro que me has dado, sino agradecerte a ti por organizar esto y a Claudia por hacer esto que realmente nos reivindica a todos. Buenas noches. Gracias, Sandro. Gracias, muy amable. Gracias. Bien, Claudia, ves que tenemos aquí una audiencia. Ay, no, muchas gracias. Más bien, para contarles así como una infidencia, creo que estamos en un Zoom con bastantes cusqueños. Cuando yo lancé el libro y algunos críticos literarios lo revisaron, siempre con buenas críticas, pero una que me llamó mucho la atención fue que era un libro escrito para corazones cusqueños y que podía incomodar a los limeños. Me dijeron, es demasiado orgullosamente cusqueño, al punto que puede incomodar a los de Lima. Esa fue una, y con ahí tienes que tener mucho cuidado con cuestionar y con incomodar a la capital, ¿no? Y me parece, en realidad, el lugar donde le corresponde y me hace muy feliz saber que cusqueñas, cusqueños o sea, por todos sitios están leyendo el libro y que realmente el corazón del libro es ese, ¿no? Es un libro escrito para nosotras, para nosotros, ¿no? Tenemos una pregunta ahí de Ana Santamaría. Ana Santamaría, ¿te escuchamos? ¿Tu micro está apagado? ¿Micro apagado? No se escucha. No se le escucha. Sí. Okay. Bien, Claudia, yo quiero agradecerte la participación que has tenido con nosotros, el tiempo que nos has regalado. Estoy seguro que muchas personas se han motivado de leer el libro. Yo puedo decir Jojolete, lo tengo dedicado, autografiado, de manera que es un agradecimiento muy especial para ti. Estuve cuando se hizo la presentación en la Casa de la Cultura y había que hacer esa firma de todas maneras, porque un libro tiene un poco más de ese valor. Y quiero pedir que te despidas, pero con una pregunta que te voy a hacer. ¿Qué consejo le das a escritoras cusqueñas de algunos personajes que les pueden servir como material para encontrar la beta que tú encontraste?
Creo que voy a regresar al libro, y creo que es la mejor ofrenda y el mejor llamado a todas las mujeres. No debemos tener, María Mananelli llama el poder delgado, ¿no? Y ese poder delgado se nos ha negado por mucho tiempo y es una forma de agradecer también a las que nos han precedido, ¿no? Yo he pensado mucho estos meses en Clorinda Mato y todo el camino que ha abierto. Yo creo que jamás, tal vez ella nunca pensó en todas las puertas y todos los caminos que iba a abrir para otras mujeres en el futuro, ¿no? Casi 100 años después seguimos hablando de Clorinda Mato como esa gran ancestra, ¿no? Que tenía una visión de futuro y que no tenía miedo a romper ciertas paredes, a romper con ciertos órdenes para poder crear un nuevo presente, ¿no? Entonces, en el libro pongo, este espacio lo entrego a las mujeres que escriben sobre mujeres, a las que peregrinan con vértigo, indisciplina y valentía a los límites de la historia. Ofrezco este espacio como un archivo de escritura matrilineal que ha permitido que Francisca Zubiaga y Bernales y tantas otras lleguen a nosotras. Y junto a ella retornen tantas otras existencias que han compartido junto a ella el exilio. Entonces, creo que es eso. Esto solamente es una ofrenda para que otras mujeres también se animen a escribir y juntas podamos retornar, ¿no? Con las del pasado y las del presente y las del futuro podamos retornar de la manera que nos corresponde a la historia oficial. Claudia, muchas gracias. Simplemente un gran abrazo cusqueño. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Muchas gracias por tu libro, por regalarnos esta historia contada de la manera como lo has hecho. Este es un espacio que está a tu disposición para cuando tú lo dispongas. Ya eres miembro de Cátedra Cosco, que es un espacio que hemos generado y creado para hacer estas cosas. Muchísimas gracias, Claudia, y un fuerte abrazo cusqueño. Gracias a todos por haber asistido. Nos despedimos. Nos vemos. Gracias, doctor Fernando. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Compañera Claudia, gracias.